López, a quien saludamos y le decimos bienvenida a RTV. Ministra, muy buenos días. Buenos días, Lucho, buenos días, Jairo, ¿cómo amanecen por allá, por esos lados? Ministra, bien, hombre, muy bien, contento de tenerla esta mañana aquí en RTV para hablar con usted de varios temas. ¿Cómo ha pasado esta semana, ministra? Ministra. Parece que perdimos revisemos Digafed, parece que hemos perdido la conexión con la ministra Mabel Torres, que muy amablemente nos atiende a esta hora de la mañana para hablar con ella de diferentes temas que tienen que ver con su ministerio, con su despacho, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministra, le decía muy buenos días y le consultaba cómo ha pasado esta semana, cómo van sus cosas. Muy bien, Jairo, o sea, muy optimista siempre a pesar de todas las turbulencias, porque sabemos que estas turbulencias no obedecen a hechos específicos de una gestión, sino a intereses políticos personales. Así que al pie del cañón, como dice el dicho, y muy contenta de poder contarle algo de nuestra gestión por estos micrófonos. Perfecto, ministra, ya vamos a entrar justamente en esos temas de su ministerio, que es lo que debe interesar, por lo que se le debe evaluar a usted, es justamente por lo que haga o deje de hacer en su condición de ministra. Pero mire, una pregunta que también se están haciendo aquí los chocuanos, lo hacemos todo, es ¿por qué razón se volvió noticia el que usted no firmara 2 decretos del gobierno nacional? Bueno, mira, yo creo que una persona racional entiende que no firmar un decreto no es una decisión de un ministro, ¿no? Eso sí. No cabe en la cabeza de nadie que un ministro no quiera firmar un decreto. Fue un error, una omisión, un olvido en un procedimiento jurídico en el que en ese día estuvimos todos los ministros hasta muy tarde en presidencia firmando decretos, y pues ese decreto se fue sin firma, ¿no? Eso no es una acción deliberada de una ministra para no firmar, o sea, se olvidaron pasarme el decreto y pues por eso no lo firmé. Perfecto, a esa conclusión llegamos, sí, claro, la voluntad de firmar o no es del ministro, y el ministro que no firme un decreto del presidente lo que tendrá es que irse, supongo yo, porque no está de acuerdo con lo que se consigna en el decreto, que ya ha pasado, lo contábamos aquí en una ocasión, pasó en su momento con Antonio Navarro Boll en el gobierno de César Gaviria, pero bueno, esa es historia patria. Ministra, el tema de los famosos laboratorios que se anunciaron desde su ministerio, entre ellos 2 para el departamento del Chocó, ¿cómo han avanzado? ¿Qué ha pasado con esa situación? Bueno, los laboratorios ha pasado, los famosos, porque además nos tienen que servir muchísimo, y es que nosotros como ministerio pues hacemos la gestión de los recursos, que ya saben fueron casi 249.000 millones de pesos invertidos en diferentes regiones del país. Para nosotros esto es un impacto muy grande, porque además de construir una red de laboratorios para el servicio en salud, también estamos aportando para que haya más investigación en las regiones. De hecho, hay muchos laboratorios de salud pública que se están financiando con este recurso, habilitando laboratorios de universidades, pero lo que es importante también decir es que nosotros como ministerio tenemos ciertas competencias. Nosotros hacemos las convocatorias, los términos de referencia, evaluamos las propuestas, pero hay un periodo, hay una parte de ese laboratorio que depende más bien del avance de las gestiones territoriales. O sea, hay que pasar una documentación, hay que ajustar presupuesto, hay que montar el proyecto a una plataforma, y esto le toma un tiempo, y ese tiempo depende de cada región. Lo que entiendo ya, según la cuenta con el seguimiento que estoy haciendo a Chocó, es que este proyecto ya hay algunos procesos de contratación, ya se están haciendo la adecuación, pero también sería bueno, Jairo y Lucho, que se pudiera entrevistar al director del proyecto y a la directora del Laboratorio Departamental de Salud para que cuenten desde la región que se está haciendo, porque en este momento ellos tienen las especificaciones detalladas de cuál es el avance de los laboratorios, pero esperamos que ya en este proceso de arranque pues todo empiece a fluir para poder tener las pruebas diagnósticas ya en casa. Perfecto, haremos lo pertinente, ministra, de hablar con estas personalidades para que nos ayuden a entender lo que está pasando.
Pero a ver, hombre, independiente de eso, de esa invitación que usted nos hace, la preocupación nuestra pasa porque recuerdo que en su momento hablamos con usted y usted nos decía que la aspiración que se tenía desde el gobierno nacional, desde su ministerio, era que en el pico más alto de la pandemia ya estuvieran los laboratorios funcionando. Y todo parece indicar que ese pico o llegó o nos va a llegar sin laboratorio. Bueno, pues como decía, pues va a depender también de mucho la agilidad de que podamos hacer esta implementación, y yo sé que las personas en territorios están trabajando, sin embargo también pues tenemos situaciones adversas, digamos, en medio de la pandemia. También esperábamos, digamos, que el país estuviera abierto hace 2 meses y no sucedió por todas las situaciones. Entonces, claro, en pandemia uno quisiera ajustar los tiempos a la mayor eficiencia como lo programa, pero muchas cosas en medio de esta crisis pues cambian, ¿no? Sin embargo, sí, tenemos la confianza de que muy pronto vamos a tener estos 2 laboratorios, porque es un laboratorio en la Universidad Tecnológica de Chocó y otro laboratorio en el Departamental de Salud. Ministra, usted nos acaba de decir que el tema de los laboratorios departamentales depende también en gran medida de los entes territoriales. En comparación, en el orden nacional, ¿van algunos que van muy adelantados sobre el tema, sobre el departamento del Chocó, o les ha pasado a todos lo mismo? Bueno, hay laboratorios, por ejemplo, que ya están funcionando. El de Leticia, por ejemplo, funcionó. En Leticia hicimos un trabajo muy importante que fue el del entrenamiento. De hecho, es importante decir que nosotros como ministerio, para empezar a preparar la apertura de los laboratorios, programamos un curso de bioseguridad para los 27 departamentos. Son 88 laboratorios de bioseguridad tipo 2 Plus y de bioseguridad tipo 3 que van a quedar habilitados en Colombia, que no existían. Esto es histórico. Entonces empezamos estos cursos de entrenamiento, y Leticia, por ejemplo, es un laboratorio que ya está entrando en funcionamiento. Chocó, por ejemplo, es uno de los departamentos que también pues ya terminó todo su proceso para la contratación, pero sí hay algunos que ya empezaron y hay otros que están en proceso de contratación. Entonces sí, depende mucho del ritmo también y de las capacidades, no digo de las personas, sino de las capacidades de hacer la gestión de documentación que se requiere. Sin embargo, también es importante aclarar que nosotros como ministerio facilitamos, sabemos que estamos en medio de una pandemia, facilitamos para que los procesos avancen mucho más rápido. Hemos estado en muchas reuniones con cada uno de los encargados, haciendo el acompañamiento, haciendo seguimiento, entrenándolos de cómo se deben de llenar las fichas, de cómo se deben hacer los procedimientos. Y por el otro lado, para esta convocatoria se hizo una ficha tipo, en que fue mucho más fácil para los investigadores poder gestionar el formulario. Entonces sí, estamos en un acompañamiento constante, uno a uno con cada uno de los equipos, para lograr sacar estos laboratorios lo más pronto posible. Ministra, hablemos de lo que puede ser una buena noticia, hombre. ¿Cómo es el programa de beneficios tributarios a las empresas que inviertan en el tema COVID? ¿Cómo se cocina ese tema? ¿Cómo funciona? Pues esto es una muy buena noticia para el país. Nosotros logramos tener un cupo de 1.5 billones de pesos para beneficios tributarios. Hace 2 semanas firmamos el decreto 1011 que le permite, de crédito fiscal, que le permite a las empresas tener exención de beneficios tributarios por la inversión en proyectos de desarrollo, de innovación, de transferencia y de apropiación social, y por el otro lado, inversión en contratación de doctores. Esto es una convocatoria que tiene un doble propósito. ¿Por qué un doble propósito? Porque lo que estamos buscando es que en medio de la reactivación las empresas tengan acceso a generar valor agregado a través de la inversión en CPI, lo que le permite ser empresas más productivas y más competitivas, mejorando productos, mejorando servicios. ¿Cómo accede una pequeña empresa, una MIPYME? Nosotros sabemos que más del 96% de las empresas en Colombia son MIPYMES, y estas aportan casi el 79% de empleo formal. Por eso el Ministerio se ha concentrado en este tipo de beneficios. ¿Cómo aplican? Las empresas hacen las inversiones, estas inversiones son evaluadas y el Ministerio expide un certificado
que la empresa puede presentar ante la DIAN y que puede convertir en recursos frescos. Entonces, esto es el 100% de la devolución del recurso invertido en ciencia y tecnología. Pero además tenemos otros instrumentos de beneficios tributarios, por ejemplo, por la contratación de doctores. Por cada contratación de doctor se hace una exención de impuestos y de beneficios que puede ir hasta el 75%. También tenemos otros beneficios como es donaciones. Si una empresa hace una donación al sistema para proyectos de ciencia y tecnología, también puede acceder a beneficios. Entonces abrimos una serie de instrumentos en el tema de articulación con la productividad, y lo más importante de mencionar en esto es que nosotros estamos generando una articulación entre el sector académico y la investigación y el sector productivo, porque obligatoriamente estas empresas deberán ir acompañadas de estos investigadores o de instituciones que le acompañen en sus procesos, en la mejora de los procesos y en el desarrollo de prototipos. Hace casi un mes logramos aprobar casi 127.000 millones de pesos para 27 empresas, en donde más de 25 prototipos se van a desarrollar. Entonces, esto, por ejemplo, son uno de los logros que tenemos en este año en el Ministerio, que son muy importantes porque en el medio de la pandemia pues hay muchísima fragilidad en la economía de las empresas. Ministra, esos beneficios que a todas luces se ven llamativos, atractivos, ¿cómo pueden en las regiones que son empresas pequeñas, emprendimientos de muchas personas, cómo pueden sumarse a esa posibilidad de acceder a los beneficios? Ay, gracias por esa pregunta. Sí, y de hecho, esta es una oportunidad para invitar a todas las empresas del Chocó a que le apuesten a obtener estos beneficios. Nosotros tenemos una línea de contacto que estamos siempre pendientes, que es una cosa que hemos habilitado, de generar el mayor relacionamiento con las personas para que sea mucho más eficiente. Yo siento que cuando nosotros tenemos contacto directo, pues es mucho más fácil la comprensión. Así que en nuestra página www.miciencias.gov.co, ahí podemos encontrar en la pestañita de convocatorias todos los requerimientos y todas las instrucciones y los términos de referencia para aplicar estos beneficios. Hay abiertos hasta finales de agosto, así que todavía tenemos tiempo de aplicar. A ver, ministra, pónganos en contexto, ayúdenos a entender, en estos tiempos de pandemia, en donde el país todo cambió, donde aquí nos sorprendió el COVID-19, desde los médicos hasta el más humilde de los ciudadanos, sorprendidos totalmente con la enfermedad, ¿cuál es el rol realmente de su ministerio? Y se lo pregunto por todo lo que se ha generado estos días alrededor del tema, alrededor de su gestión al frente del ministerio. La oí defendiéndose con argumentos, poniendo en contexto a medios nacionales del papel de qué hace el ministerio. Pero a ver, a los chocuanos cuéntenos, ¿qué papel, qué rol juega su ministerio en estos tiempos? Bueno, entonces eso es muy importante, Javier y Lucho, que la gente conozca las competencias del ministerio y cosas que salen de nuestra competencia. Y vamos a poner en el caso específico de la pregunta de vacunas. ¿Sí? Como yo lo dije en el principio de esta entrevista, la adquisición de vacunas es una competencia del Ministerio de Salud. ¿Cierto? Nosotros lo que hacemos como ministerio es poder articular con grupos de investigación, como yo lo contaba, y sí lo voy a contar en los micrófonos. Estos son temas muy confidenciales. Yo porque no quería decir la institución y el apellido ni dar muchos detalles de con quién estamos hablando, porque justo eso, son procesos que pueden generar a veces demasiada suspicacia en la gente que no entiende los procesos de ciencia, tecnología e innovación. Y yo creo que ahí también tenemos que fortalecer el periodismo en Colombia para que nuestros periodistas también tengan conocimiento de los procesos. O sea, al ministerio no le pueden pedir que tenga investigaciones en una semana, los procesos de investigación no se surten en una semana. Y nosotros lanzamos hipótesis y a esas hipótesis le planteamos unas metodologías y unos objetivos, y con esos objetivos nosotros trabajamos en el desarrollo y en un protocolo de investigación. Y entonces no podemos pedirle al ministerio, además el ministerio no hace investigación, ¿no? Nosotros lo que hacemos es articular a los expertos, y a través de estos diálogos con los expertos o a través de los grupos y los equipos internos diseñamos los términos de referencia, pero también diseñamos las estrategias y determinamos las líneas
Lo más importante que ha hecho el Ministerio en este momento fue prever los desafíos que íbamos a tener en la pandemia y empezar a trabajar y convocar a los grupos de investigación. Que si bien es cierto, nosotros tenemos una baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, logramos a través de una estrategia de articulación y de sinergia, no por competencia, de convocar a más de 18 grupos de investigación de todo este país, de universidades tan importantes como la del Valle, como la de Antioquia, pero universidades regionales como la de Magdalena, como la del Chocó. O sea, esta es una convocatoria que integra universidades de toda Colombia. Entonces, una de nuestras competencias es que se puede articular a los actores del sistema, determinar los lineamientos, diseñar las estrategias, diseñar los instrumentos. Y además, es importante decirle a todo el país y a los chocanos, es la primera vez en la historia del Ministerio y del anterior órgano que representaba la ciencia y la tecnología y la innovación, que logremos una convocatoria por la manera como fue diseñada y como fue dirigida y liderada desde mi despacho en 2 meses. Todos los investigadores de este país saben que una convocatoria hasta su desembolso puede tardar hasta 1 año para desembolsarse, y nosotros logramos tener desembolsos en menos de 3 meses, y logramos tener una convocatoria diseñada en menos de 2 semanas, y logramos tener proyectos en menos de 4 días, y logramos hacer evaluación en menos de 1 semana. Esos tiempos son importantes, contárselos al país, y eso hace parte de mi gestión, y eso hace parte de mi modelo gerencial y de la manera como yo consigo el desarrollo para ciencia, tecnología e innovación. Entonces, esa es una de nuestras competencias. Otra de nuestras competencias son la articulación con la cooperación. Por ejemplo, nos hemos sentado en varias mesas técnicas con embajadores de Corea, de China, de Israel, embajador de Canadá, en donde se han hecho varias gestiones que en otro programa nos gustaría contárselos, y una de esas gestiones, por ejemplo, fue la convocatoria por más de 18.000 millones de pesos en temas de salud mental, y no en temas de diagnóstico, sino en modelos de intervención. Sabemos que la pandemia ha afectado la psiquis de las personas, sabemos que la pandemia además ha disminuido la productividad, y esto está también muy relacionado con la actitud y el bienestar de la gente. Entonces, abrimos una convocatoria en salud mental para diseñar estos modelos de intervención e implementarlos, y que están dirigidas específicamente a territorios PDs. Pero hay una cosa muy importante que aclarar aquí, en la que nosotros estamos articulados. Este gobierno le ha aportado muy, pero muy fuertemente a la habilitación de los recursos para inversión en territorios PDs, en el cual el Chocó ha sido muy beneficiado. Entonces, nosotros en esta convocatoria, con un aliado que es el Reino Unido, estamos trabajando en territorios PDs, que son esos territorios que han sido víctimas de conflicto armado, y además estamos trabajando en poblaciones vulnerables. Entonces, nuestras competencias van hacia el diseño de políticas públicas que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, con apropiación social del conocimiento, y tiene que ver también con la implementación de instrumentos para la investigación y de implementación de instrumentos para la innovación en el sector productivo y en las diferentes instituciones del Estado y las instituciones públicas y privadas. Ministra, escuchándolo a usted, contando lo que ha venido sucediendo con el ministerio, lo que ha pasado, un ministerio que prácticamente, un ministerio nuevo como es el Ministerio de Ciencias y Tecnología, mire, se me ocurre preguntarle, esta situación, por ejemplo, con la Comisión Sexta del Senado, algunos la han interpretado más con algo como más burocrático que político, tanto ataque que ocurrió a su nombramiento como ministra, se calmó la tempestad un rato, ahora vuelve y juega. ¿Cómo podría interpretar usted todo esto que está sucediendo? Vuelvo y le repito, que es un tema que es eminentemente político, porque eso es lo que el trabajo precisamente de los congresistas. Lucho, mira, quiero también además contarle al país y contarle a los chocuanos, justo a raíz de esta pregunta que me haces, y es que el ministerio fue creado a costo cero. A costo cero significa que en este principio y en este proceso de transición que tiene el ministerio, nosotros estamos trabajando con el mismo recurso humano que tenía el anterior Conciencias, ¿cierto? Y estamos trabajando con el mismo presupuesto.
el presupuesto que yo tengo y que yo recibí el 11 de enero es el mismo presupuesto que se diseñó, y valga la redundancia, se presupuestó el año pasado. Y lo que yo he hecho con este presupuesto es reacomodar los instrumentos para hacerlos mucho más eficientes. Entonces no le podemos pedir a un ministerio que está en proceso de transición, no le podemos pedir a un ministerio que se creó a costo cero, y no le podemos pedir a un ministerio que en medio de una pandemia, cierto, tenga ciertos impactos, ¿no? Sin embargo, es importante aclarar que en medio de la pandemia hemos realizado todas las acciones y se han generado todos los impactos. Y yo siempre le digo a la gente, yo los invito a que levanten el teléfono, porque la carta habla de que no hay una política clara, que no es verdad. Les invito a que levanten el teléfono y llamen a cualquiera de los gobernadores sin cita previa y les cuenten el trabajo que ha hecho el ministerio para que la ciencia y la tecnología llegue a los territorios. Entonces, lo primero que me gustaría responder a esta carta es que por primera vez en la historia el 95% de los planes de desarrollo departamentales tienen un capítulo, un subcapítulo o una mención de ciencia, tecnología e innovación. Y esto lo habilitamos nosotros, una gestión que en el primer mes antes de la pandemia recorrí todo el territorio con el equipo para lograr incluir y además instruir a cada uno de los gobernadores en alianza con los diferentes actores del sector productivo a que esto se diera. Por el otro lado, nosotros este año ya tenemos en consulta la política de apropiación social del conocimiento, que tiene más de 300 comentarios y que va a ser muy importante para la transformación social y cómo el conocimiento impacta a la sociedad. Estamos trabajando en el COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un COMPES que por el carácter de la ministra, de ser una ministra de región, entiende la situación de este país, y trabajamos en un COMPES que es inclusivo y con enfoque diferencial. ¿Eso qué significa? Eso significa que es un COMPES o una política de ciencia, tecnología y innovación que le apuesta a diseñar las estrategias y los lineamientos para disminuir las brechas de inequidad y alcanzar los dos retos más importantes que tenemos: una Colombia biodiversa y una Colombia productiva. Este COMPES, por primera vez en la historia, incluye cada uno de los sectores: mujeres, jóvenes, la diversidad étnica de este país, la pluralidad, personas en condiciones de discapacidad. También estamos trabajando en el decreto de gobernanza del sistema, que ya está en socialización con los actores. Por ejemplo, ayer tuvimos reunión con el Colegio Máximo de las Academias, tuvimos reunión con la Misión de Sabios, tuvimos reunión con todos los rectores de este país. Entonces, a mí no me pueden hablar que nosotros no tenemos una política orientada, y como decía, en medio de la pandemia no le podemos pedir a un ministerio que en 3 meses, en 6 meses tenga una política pública, porque las políticas públicas tardan 1 o 2 años en construcción, y nosotros podemos contar como logro que tenemos estos 3 instrumentos, 1 en consulta y 2 en proceso, que aspiramos que antes de que termine el año estas políticas ya sean aprobadas. Entonces, ahí les doy mis razones. Otras de las razones, otras de las acusaciones es falta de gestión, y les quiero contar que tenemos una gestión con el Reino Unido, tenemos gestiones con la Unión Europea, tenemos gestiones con el SENA puso 6.200 millones de pesos para proyectos de transferencia tecnológica y de desarrollo tecnológico. Tenemos una articulación con la Consejería para los Jóvenes, en donde estamos trabajando los proyectos de agentes de cambio, con la primera AMA específicamente, una articulación con el sector productivo, en donde una de las empresas ya hizo una donación de 250 millones de pesos para apoyar y apostarle a la formación de jóvenes investigadores en este país. Tenemos, les puedo contar todas las gestiones, pero tenemos que ir a la fuente. Nosotros, antes de emitir conceptos, antes de juzgar y generar señalamientos, tenemos que ir a la fuente. Y yo los invito a que vayan también a la página del Ministerio, a que vean nuestras acciones y los logros. Entonces, yo solamente lo dejo ahí para que la gente saque sus conclusiones de si ha sido falta de gestión y si ha sido falta de orientación. A ver, ministra, consecuente con lo que usted ha dicho en materia de presupuesto, ya el presupuesto general de la Nación ha sido diseñado y presentado, entiendo, al Congreso de la República para la vigencia 2021.
En ese presupuesto debería reflejarse la voluntad del gobierno para el apoyo a la ciencia y a la tecnología, que ha sido de alguna manera cenicienta. Eso lo hemos discutido con usted en varias entrevistas, la poca inversión que ha tenido el país en materia de ciencia e investigación. ¿Es así? ¿Se va a reflejar en el presupuesto del próximo año o vamos a seguir con la falencia que usted acaba de plantear, que es el presupuesto de Colciencias para el Ministerio de Ciencias en el 2020? Bueno, yo quiero contar un poquito aquí más de temas administrativos, porque hay un componente que hay que entender bajo el modelo que nosotros tenemos ahora para la ejecución del presupuesto, es que el ministerio trabaja con vigencias futuras, ¿no? O sea, como los proyectos de investigación no se terminan en 6 meses, 7 meses, 8 meses dentro de una vigencia, entonces nosotros nos toca prever a través de vigencias futuras, porque los proyectos de investigación pueden durar 2 o 3 años, ¿no? Entonces, cuento esto porque estamos en este proceso de reestructuración y de remodelación, de reinvención de la manera de cómo podemos ejecutar el presupuesto, porque una de las cosas que a veces no permite la ejecución, de ver el impacto de los recursos y de la inversión está hecho. Por lo tanto, eso genera a veces, digamos, como esta conversación con el Ministerio de Hacienda, en donde los indicadores de ejecución no son muy altos, precisamente por esta forma como se proyectan los recursos. Sin embargo, justo con el equipo de planeación y a través de la creación del laboratorio de innovación, o sea, estamos trabajando en un laboratorio de innovación, estamos haciendo todos esos detalles y la justificación para incrementar el presupuesto. Y la verdad es que yo aspiro, a través de esas conversaciones que he tenido con el presidente, que tengamos un incremento en el presupuesto para el próximo año. Ministra, la investigación, el tema de ciencia e investigación en este país se vio como que era para cierta élite. Usted es de las mujeres, de las personas que pudo haber roto con esa creencia, con ese esquema, si es que existió alguna vez, de romper cosas, de atreverse, de investigar, de tener logros. Sus semilleros aquí han sido reconocidos. Le quiero consultar ¿hay algún enfoque diferencial en esa política pública que se está construyendo del ministerio para permitir que otros, espacios, otras personas de las regiones, por ejemplo, como Chocó, en donde hay mucho trabajo, puedan acceder a la investigación, puedan demostrar su conocimiento? Claro, Jairo, y mira, me haces recordar de otra gestión que hicimos. En este momento me haces acordar que, si bien es cierto que la política pública no está todavía formulada, estamos en el proceso, vamos a entrar en diálogos regionales, el enfoque es eso, inclusión y enfoque diferencial. Y hay 2 ejes estructurantes de nuestra política pública, que es la regionalización y la democratización del conocimiento. Cuando nosotros vamos a las gráficas y a las cifras, encontramos que las regiones que tienen una alta biodiversidad y que además tienen un potencial muy grande para el desarrollo son las regiones que tienen brechas de inequidad más grandes. Y una de las apuestas, inclusive conversada con el presidente, es que nosotros podamos disminuir esas brechas de inequidad a través de la inversión de ciencia, tecnología e innovación. El histórico nos cuenta que estas regiones son las que han tenido menos inversión, menos infraestructura tecnológica y científica y menos capacidades en talentos. O sea, hay muy pocos investigadores en estas regiones y eso obedece específicamente a tener plataformas de investigación para que los investigadores se vayan a estas regiones. Eso es uno de los propósitos de nuestra gestión. ¿Qué logramos de manera específica? Que al menos en esta convocatoria de doctorado que se va a abrir este año, el 25% de los recursos quede de manera fija para atender la formación de doctores que pertenezcan a comunidades étnicas, raizales, palenqueras, indígenas, afrocolombianas, víctimas del conflicto armado, personas en condiciones de discapacidad y mujeres. Así hemos orientado nuestro enfoque diferencial y que es un gran logro del ministerio. Cuando yo llegué al ministerio y pregunto siempre por las convocatorias, y esto no es un tema de señalamiento, solo que no estaba en el ADN el enfoque diferencial. Y cuando uno pregunta cuál es el enfoque diferencial, las convocatorias están diseñadas para todo el mundo. Sí.
Y claro, las convocatorias están ahí, el recurso está ahí, pero resulta que las regiones no tienen esa capacidad instalada para dar respuesta a la convocatoria. Entonces nosotros tenemos que empezar a generar estos instrumentos que generen esa diferencia precisamente. Entonces en eso hemos trabajado, este es nuestro primer logro. Abrimos un programa que se llama Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, en el que el Ministerio está poniendo 1.000 millones de pesos y en el que estamos haciendo también articulación con otros órganos del gobierno y del Estado para lograr aumentar esta bolsa. Nuestro propósito en estos 3 años son 22.000 millones de pesos para formar en vocaciones de STEAM, ingeniería, ciencias, matemáticas, a 1.500 niñas de pregrado, en donde hay un componente muy grande de liderazgo e inspiración, un componente de entrenamiento y un componente de empleabilidad y emprendimiento. Entonces, pues estamos trabajando. Grandes logros de nuestro ministerio es eso. Ahorita estamos trabajando en un taller permanente al interior del ministerio, porque la inclusión y el enfoque diferencial debe empezar por el conocimiento de los funcionarios y los colaboradores de una institución de qué significa eso. El enfoque diferencial está en la retórica y en el discurso, pero a veces no se aterriza. Pues nosotros hemos logrado aterrizar eso y para eso también estamos trabajando en un taller en el que nuestros funcionarios y colaboradores entiendan qué es el enfoque diferencial y lo podamos aplicar en todos los instrumentos que tenemos en el ministerio. Ministra, yo acá desde la condición de periodista de ciudadano del común sueño que el tema de la ciencia, la innovación, la tecnología sea tan común que el estudiante universitario que llega a la universidad recién, el que está próximo a salir, el tema de la ciencia lo asuma tan normal como cuando uno se sienta a hablar de un partido de fútbol, o cuando hablan mucho de la novela del momento, o de la canción que está sonando, que sea tan popular el tema que cualquiera lo pueda abordar. El que no tiene la formación académica lo aborde del conocimiento ancestral que tiene. Ese es el sueño de Jairo Antonio Rivas. ¿Cuál es el sueño de Mabel Torres al final del ejercicio como ministra de su Ministerio de Ciencia y Tecnología? Eso también es nuestro sueño, el de la democratización y la regionalización del conocimiento. Nuestro quinto propósito, entre los 5 que nosotros elegimos como de parte de esta administración, es generar una comunicación para científicos y no científicos que provoque a nuestros jóvenes a hacer carreras de ciencia, tecnología e innovación. Y como tú dices, Jairo, esto se tiene que volver tan cotidiano para poder generar impacto en la sociedad que nosotros necesitamos. La ciencia no puede seguir siendo mirada como un tema lejano de élites, de clases, o que está puesto en ciertos grupos sociales. No, la ciencia tiene que ser visto como eso, como un instrumento de transformación social. Por eso nosotros estamos trabajando en esta política de protección social para bajar nuestros términos y nuestros conceptos y nuestro lenguaje a toda la población. Tenemos un grupo de divulgación que estamos fortaleciendo y que justo en el medio de la pandemia ha hecho un trabajo muy bonito, quiere hacer un reconocimiento a este grupo y se va a dar el lenguaje técnico al lenguaje muy común. Logramos hacer conversaciones con jóvenes, logramos hacer conversaciones con comunidades étnicas, logramos hacer conversaciones con líderes. Entonces, esto es lo que nos está permitiendo y estos son los espacios y esta es la mirada que estamos generando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que quiero aclarar también, Jairo y Lucho, no somos las TIC. Entonces sí. A veces nos dicen, mire que es que los niños están sin conectividad y el ministerio de la ministra Mabel no hace nada. Esa no es nuestra competencia. Nosotros no trabajamos en infraestructura tecnológica, nosotros no trabajamos en conectividad porque es una competencia de otro ministerio. Claro. Entonces, la gente quiere verme ahí en eso, pero no, ahí hay otro ministerio que tiene esa función. ¿Qué tanto extraña a la ministra hoy ese contacto directo con las comunidades de esa Colombia profunda a la que usted ha ayudado en emprendimientos, ha motivado a salir adelante? Pese a que hoy la tecnología, y usted lo acaba de mencionar, el Ministerio de las TIC, pues permite que nos comuniquemos, ¿no? Vía telefónica, vía Zoom, virtualmente, es el trabajo de hoy, pero ese contacto directo de acompañar a las comunidades, ¿cuánto lo extraña? No, lo extraño un montón, pero sabes, Jairo, que esa es una cosa que no he perdido. Mantenemos ahí ahora, por ejemplo, con la convocatoria de Ciencia Cierto, que es una convocatoria específica para comunidades en donde vamos a financiar 30 proyectos
por casi 2.700 millones de pesos, porque son proyectos que pueden acceder hasta 90 millones de pesos, pues me permite seguir teniendo ese acercamiento con comunidades y también trabajar en ese sueño de que podamos generar diálogos horizontales y poder tener esa conexión entre los conocimientos locales y el conocimiento científico. Sí extraño el laboratorio, ya dije que en octubre se abre en este país, no hoy en una semana un laboratorio, pero bueno, también desde esta posición, que creo que es una posición de direccionamiento y en donde de alguna manera tenemos la posibilidad de construir las herramientas que nosotros necesitamos para transformar el país, pues también estoy muy feliz de aportar desde aquí. En medio de esta semana, que ha sido una semana difícil, es más, usted no la ha tenido fácil desde la llegada, hubo los cuestionamientos que ya sabemos, no vamos a revivir un poco la historia, pero sí quisiera preguntarle, ¿en algún momento le pasó por la mente, le ha pasado por la mente la renuncia al cargo? No, a mí no me ha pasado nunca por la mente mi renuncia, yo tengo fe y confío en mis habilidades y en mis capacidades. Soy el ser que soy y a mí de verdad no me importa la lectura que hagan desde afuera, pero lo que sí es importante es que nosotros necesitamos reforzar nuestra gestión para que la gente conozca, reforzar también la imagen, el imaginario colectivo en la sociedad, pero hay una expresión que a mí me gusta decir, yo tengo una misión, mi misión es divina y esto lo afrontamos en el fortalecimiento espiritual, porque si tengo esta oportunidad, si el presidente me dio esta oportunidad y dio en mí esas características y esas calidades para dirigir este ministerio, pues yo tengo que afrontar ese reto y lo asumo con toda la responsabilidad y con todo el amor. Entonces a mí nunca se me ha pasado por la cabeza renunciar, excepto hace unos días, pero no por presiones, o sea, yo estoy aquí y sé que lo podemos hacer bien y estamos haciendo bien y que yo tengo una misión y me voy del ministerio el día que cumpla esa misión, ¿cierto? Y nuestra misión es eso, nuestra misión es aportar esa mirada regional porque solamente podemos transformar lo que sentimos. Y si el presidente le apostó a este sentir, a esta visión integral, que puede integrar innovación, emprendimiento e investigación, que es lo que yo estaba haciendo durante los 12 años, y que ya hay frutos de este modelo que estaba intentando implementar en el Chocó, no, estoy aquí, o sea, yo soy fuerte hacia adentro y no hay nada que desbarate el humano que Dios tenga en sus manos, así que seguimos en este proceso. Y sabemos en nuestras condiciones a qué nos sometemos, ¿no? Pero lo más importante es que la gente conozca quién es Mabel Torres y que además los chocuanos también empiecen a revisar sus posiciones y que no empiecen a señalar desde el desconocimiento. Yo invito a todos los chocuanos que revisen antes de hacer juzgamientos, antes de hacer señalamientos, porque estamos juzgando desde el desconocimiento y eso no le hace bien a la sociedad. Ministra, todos, yo particularmente guardo la esperanza que al final del ejercicio usted nos haga sentir mucho más orgulloso de lo que nos ha hecho sentir en otros momentos, en otros escenarios, al final de su ejercicio como ministra de despacho. Y le quiero reiterar lo que en algún momento se lo dije en privado, que las cosas pequeñas no opaquen las trascendentales. Buena suerte. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Lucho. Que esté bien. Es la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, aquí en RTV, ha hecho un balance de lo que es su ministerio. Dice ella que se está en la implementación de las políticas públicas que toman tiempo. Ellos han acelerado esos tiempos dada la situación que vive el país y han hecho convocatorias que en otro momento demoraban también mucho más tiempo, se han logrado sacar en 2 meses. En el tema de laboratorios dice que no solamente depende de su ministerio, sino que depende de la voluntad de las regiones, los entes territoriales y las universidades comprometidas en estos procesos. Ha dicho que no le ha pasado por la mente la renuncia, que confía plenamente en sus condiciones y que cree que al final todo saldrá adelante. Mabel Torres en RTV Noticias. Ahorrar agua es preservar el medio ambiente y ahorrar dinero. Aguas del Atrato te invita a tomar nota de estos consejos prácticos para el cuidado del agua. Al lavar tus manos, cierra la llave mientras te enjabonas. Lávalas muy bien por 40 segundos. Enjuágalas y cierra el grifo. Cerrar la llave durante cada lavado de manos te ayuda a ahorrar entre 2 y 4 litros de agua. Reutiliza el agua para diferentes labores del hogar. Regula el inodoro de manera casera. Revisa que no hayan fugas o goteos en tu vivienda o comercio. Minimiza el tiempo de baño y mantén la llave cerrada mientras te enjabonas. Estas acciones son
son realmente valiosas para ti y el medio ambiente. Aguas del Atrato, para vivir mejor. Convocatoria pública abierta. Conformación de hogares de Paso Familia con el objeto de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Quibdó. Criterios de selección. Rango de edad entre 23 y 50 o más años de edad. Escolaridad básica secundaria 9º grado. Y certificados, capacitaciones o cursos que lo habiliten para atender niños, niñas y adolescentes. Buenas condiciones en salud física, mental, certificadas. Disponibilidad de tiempo completo. Experiencia en crianza o trabajo con niños, niñas o adolescentes. Documentos, fotocopia de la cédula, certificado judicial, 2 referencias personales o familiares, constancia de residencia en el municipio, no inferior a 2 años, certificaciones de trabajo del cónyuge o del proveedor económico del grupo familiar. Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud de la Familia. Si usted es habitante de Quibdó y cumple con los requisitos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puede acercarse hasta el 28 de julio en la Casa de Justicia del barrio Huapango, en la Secretaría de Gobierno Municipal y la Secretaría de Inclusión Social. Alcaldía de Quibdó, lo estamos haciendo posible. Te despiertas, agradeces un nuevo día. Desde el celular mandas mensajes a tu familia. Todo el día estás en línea. Luego te bañas, disfrutas el agua, escuchas que familias que no tenían servicios fueron reconectadas por nuestras empresas. Ves por la ventana el césped cortado y calles limpias de basura. Estás tranquilo. Vas a la cocina, prendes la luz y la estufa a gas natural. Y en televisión ves cómo trabajamos sin descanso para llevarte bienestar. Los servicios públicos y las telecomunicaciones son nuestra mejor compañía. No los derroches. Cuídalos, quiérelos y págalos. Somos una universidad diversa, intercultural, de frontera. Llevamos educación de calidad a los rincones más apartados del país. El mundo se enfrenta a un gran desafío y tú también. Que nada te detenga. En Uniclaretiana ofrecemos pregrados en Derecho, Administración de Empresas, Trabajo Social, Antropología, Teología, Psicología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial. Posgrados en métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales, periodismo de paz, gerencia de servicios sociales, gerencia financiera, gestión de procesos psicosociales, estudios bíblicos. Matricúlate, estudia con nosotros. www.uniclaretiana.edu.co. Estamos contigo. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No seamos indiferentes de lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, con fe en el Señor sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa,